Hola, buenos días mis suscriptores, hoy le traigo una nueva serie que será sobre la evolución especulativa sobre un animal conocido como el más resistente en todo el planeta, también llamado como tardígrado. Esta serie solo dura 3 o 5 capítulos, y hablarán sobre las 3 épocas más importantes sobre la evolución especulativa sobre los tardígrados. Hasta le voy a decir que habrán imágenes que yo he dibujado y también me he basado en otras imágenes para crear algunos dibujos que son míos. También habrán otras imágenes que serán de otros autores y todos los derechos a sus respectivos autores. Las imágenes que estén más detalladas no son mía, pero ya comencemos. Después de milenios en que la humanidad estuvo avanzando increíblemente, consiguiendo avances tecnológicos increíbles, comprendiendo a niveles imposibles las leyes de la física y todo lo materiales del universo, en todo ese tiempo habían sufrido la Sexta Guerra Mundial, en donde la humanidad estuvo al filo de la extinción, pero se había recuperado la humanidad. Cuando se recuperó ya había notado de que fácilmente pueden desaparecer de la nada sin dejar un rastro, así que la humanidad pensó en una forma que si ellos se extinguieran dejaran un rastro de su civilización en los animales, así que en 500 años, y utilizando la tecnología más avanzada, esparcieron miles de animales de diferentes tipos en diferentes planetas, para que se desarrollaran normalmente. Eran planetas vivos, que estaban ya comenzando a tener la química suficiente para tener la vida, pero los humanos, cuando llegaban, impedían esa química para que no apareciera la vida, y modificaban el planeta para los animales que ellos iban a colocar. Pero otras veces, cuando ellos iban a otros planetas que estaban muertos, modificaba su órbita para que se acercara más a sus soles, y que estuviera en una posición específica para que la vida sea posible, pudiera tener vida, y después colocarle a sus animales. Así fue por muchos siglos hasta que la humanidad terraformó un planeta muerto que le habían puesto por nombre como Tella 05, y colocó a un animal que había modificado genéticamente para que se adaptara mejor al planeta, que era el tardígrado, con un tamaño de una rata, pero que aún conservaba sus habilidades naturales. Después de que los humanos habían colocado al tardígrado en su planeta, se habían ido para que el animal se desarrollara y evolucionara lentamente. También habían colocado en el planeta animales que eran importantes para que el planeta con la vida no se extinguiera. Habían puesto a muchos insectos descomponedores y polinizadores. También habían puesto diferentes tipos de plantas que llenarían con delicioso y hermoso oxígeno al planeta. También habían llenado los océanos del 100% de krill, que sería su animal oceánico principal. También habían llenado los océanos con corales y otras plantas, y después la humanidad siguió terraformando o ocupando planetas y después colocando animales para que se desarrollaran. Cuando los humanos se habían ido del planeta Tella 05, los tardígrados habían sobrevivido durante mucho tiempo gracias a sus de mucho tiempo, y haciendo honor a su nombre, que era oso de agua, los tardígrados se adaptaron más al fondo oceánico, y con su tamaño más grande se lograron adaptar muy bien, pero no evolucionaron mucho, creando varias formas diferentes de tardígrados, pero con algunas diferencias a su ancestro principal. Estos tardígrados eran de diferentes colores. En 1.000.000 de años en el futuro, unos de los tardígrados, que fue el primero en evolucionar en una forma con un poquito de cambios más en el interior de su cuerpo, fue el tardígrado Félix, que se había adaptado más al consumo de krill, que era lo más abundante en todo el planeta, mientras otro subgénero de tardígrados habían preferido el consumo de plantas, porque era lo más abundante en el planeta, y que era lo más los alimentaba, mientras el tardígrado Félix había adaptado a poner los huevos. Cuando el tardígrado Félix hembra ponía los huevos, el tardígrado macho Félix los rodeaba en su esperma para que estuvieran fecundados los huevos, y después de unos 10 días los huevos eclosionaban, sacando a unos tardígrados bebés que no tenían todas sus patas desarrolladas, pero tenía unas antenas que adultos no sé. Había reproducido el tardígrado Félix. También el tardígrado Félix normalmente se encontraba en lugares extraordinariamente llenos de krill o en lugares rebosantes de rocas para que el tardígrado Félix se pudiera esconder, y si venía su presa, lo atrapaba con sus fuertes mandíbulas para destrozar al krill y después inyectarles potentes jugos gástricos que derretirían la carne y las partes más jugosas del krill para después absorberlo. Con esto el tardígrado Félix se había desarrollado muchísimo. Mientras esto pasaba, otro tardígrado se desarrollaban en forma de locomoción más eficientes para poder nadar por el agua, mientras otros tardígrados como el tardígrado Bancus prefirió la superficie donde se ubicaban plantas y insectos mucho más jugosos que en el agua. Así el tardígrado Bancus se logró desarrollar en la superficie, cazando a sus presas, sorprendiéndola, y después inyectarles como los otros tardígrados sus jugos gástricos para después absorber los órganos internos de su presa para conseguir más nutrientes. Pero si el tardígrado Bancus no conseguía insectos para
para comer prefería consumir las plantas, que eran el 25% de jugosas que el insecto, mientras el tardígrado Bancus se desarrollaba otro tardígrado que vivía en los océanos, una forma de colores impresionante en su cuerpo que solo lo tenían los machos y que les servía para atraer a las hembras, que eran más grandes y más fuertes. Estos tardígrados lo único que le importaba en la vida era la reproducción, porque cuando se reproducían morían los machos, mientras las hembras, cuando tenían ya las crías, la madre moría al no aguantar el parto, pero la especie producía más de 300 huevos, que ayudaban a que la especie no se extinguiera por esta forma en que los padres morían. Y mientras esto ocurre ahora, vamos hace 2.800.000. En estos tiempos algunas especies de krill habían desarrollado un caparazón extraordinariamente poderoso con órganos resistentes para que los tardígrados no los consumieran, algo que afectó a una especie que solo se dedicaba a comerlos, que era el tardígrado Félix, que se obligó a evolucionar en una forma de tardígrado más grande, fuerte y con un hábito de alimentos más específico, porque en vez de derretir a su presa con sus jugos gástricos, en vez utilizaba sus mandíbulas para destrozar el caparazón increíblemente duro y después consumirse la presa, algo que fusionaba más si iban contigo más tardígrados compañeros que te ayudaban a esta especie. Era el tardígrado Felcorus. Esta especie de tardígrado se había convertido en la especie más dominante en todo el océano gracias a esta evolución y a las mutaciones que logró esta especie. La convirtió en el depredador apex de su tiempo, haciendo que los tardígrados también se obligaran a evolucionar, porque esta especie también consumía tardígrados, obligándolos a evolucionar más. Sufrieron los krill milani, que eran los kris que habían evolucionado un caparazón increíblemente duro por esta desventaja, y que el caparazón increíblemente duro hacía sus cuerpos muy pesados. No pudieron aguantar el tardígrado Felcorus al ver que una de sus presas había desaparecido por su caza excesiva. Se habían enfocado en otras especies de tardígrados, pero estas especies de tardígrados habían evolucionado para hacerse venenosos, haciendo que tuvieran colores llamativos para advertir a sus depredadores que si los consumían iban a morir. Al ver esto, los tardígrados Felcorus no consumían a estos tipos de tardígrados y en vez se enfocaban en otros tipos de tardígrados que había evolucionado en formas aerodinámicas más eficientes en el agua, logrando esto para escapar de sus depredadores. Pero el tardígrado Felcorus lograba nuevas formas de cazar a sus presas, logrando muchas cosas durante muchos siglos, pero su época terminaría. En la época de la gran explosión tectónica, un monstruoso despliegue de magma que calentó los océanos y mató al 82% de todas las especies que vivía en el océano, y mató al 72% de las especies que vivían en la Tierra. Pero esta gran extinción, que sería la primera, no exterminaría a las especies de tardígrados que habrían evolucionado, pero el tardígrado Felcorus se había extinguido porque la gran mayoría de sus presas habían desaparecido por la gran explosión tectónica que había ocurrido. Por esto apenas quedarán restos de su especie si existieron, siendo olvidados por la historia evolutiva de su planeta. Fin del capítulo número 1 de la evolución especulativa de los tardígrados. Hola mis suscriptores, este es mi primer capítulo de evolución especulativa sobre los tardígrados y espero que le haya encantado en este video, porque me esforcé mucho en que quedara muy bien y espero que les encante. Y también suscríbanse y den un like y que tengan un buen día o una buena noche. Adiós mis suscriptores, que Dios los cuide con todo el amor que pueda dar.